Hola amigos, buenos días. En muchas ocasiones me habéis escrito preocupados porque acariciando a vuestro perro notáis que en la zona del cuello, en un lado o en otro, notáis una especie como de bola o bulto. Y claro, las preguntas son ¿por qué aparece eso? ¿Qué debo hacer? ¿Me debo preocupar? Pues a todo eso y a mucho más os voy a dar respuesta en este vídeo. La primera causa que explica la aparición de una bola o bulto en el cuello es simplemente que el animal tenga un absceso. Un absceso no es más que un bulto blando que aparece por debajo de la piel y que notáis en la palpación, pero como digo, blando en la mayoría de casos porque en su interior hay pus, hay una colección o acúmulo de pus. Las causas más frecuentes de aparición de abscesos suelen ser pues desde que se haya peleado con otro perro y se haya llevado algún mordisco, a que tenga una picadura de algún insecto. Debéis revisar pues en este caso muy bien su piel, que no encontréis alguna garrapata o que veáis alguna puncha de abeja o avispa. Y también muy frecuente que lleve algún objeto clavado, el clásico perro que se ha metido dentro de un rosal y la puncha del rosal se le ha clavado en el cuello y aunque luego se le haya desprendido, pues se ha producido una infección que provoca ese acúmulo de pus por debajo de la piel. Otra causa por la cual puede aparecer una bola en el cuello es porque nuestro perro tenga algún ganglio linfático de la zona del cuello inflamado. Los ganglios linfáticos no son más que sitios donde acuden las células de defensa, son como reservorios o almacenes de linfocitos y macrófagos. ¿Por qué se pueden producir este incremento de tamaño, esta inflamación en la zona del cuello? Pues básicamente porque tenga algún problema en la boca, una gingivitis, una periodontitis, sarro en algunas ocasiones. Cualquier problema de boca puede ocasionar la inflamación de los ganglios. Notaréis pues que el perro le cuesta tragar, veréis también que tiene como fiebre, que está más decaído, letárgico. Otra causa que explica la aparición de una bola en el cuello es que nuestro perro tenga un tumor. En este caso, la bola que aparecerá en el cuello, a diferencia del caso de los abscesos, va a ser una bola dura, que notaréis que cuando hacéis presión no hay contenido líquido en el interior, es todo como más duro, como si fuera una bola de madera, ¿de acuerdo? Si además notáis que esta bola con el tiempo va creciendo poco a poco o algo rápido en algunas ocasiones, ya os tenéis que alarmar. Claramente puede ser un tumor. Esto hay que llevarlo de urgencia porque requiere una extirpación. Luego ya miraremos si el tumor era benigno, que puede ser benigno, puede ser un lipoma, etcétera, o era maligno, ¿de acuerdo? Pero de entrada hay que sacarlo porque a simple vista ningún veterinario os puede decir si es benigno o maligno. Otras causas que explican la aparición de una bola o bulto en el cuello pueden ser, por ejemplo, desde alergias, es decir, que le haya picado cualquier tipo de insecto y que sea muy alérgico al veneno de ese insecto, con lo cual, lógicamente, aparece una bola que ya no es directamente un absceso, sino que es una bola ya tremenda. Pueden también aparecer bultos o bolas en el cuello como reacción a la inoculación de algún tipo de medicamento, especialmente a medicamentos que llevan un excipiente oleoso. A veces aparece también en las vacunas, pero las vacunas en su mayor parte el excipiente que llevan es agua, ¿vale? No suelen, a veces dan, pero no es lo habitual. Se suele dar más este problema cuando aplicas un antibiótico que lleva un excipiente como de leche, ¿de acuerdo? Como graso y que se absorbe más lentamente, y entonces sí que puede darse más con mayor frecuencia esta reacción. Por lo general es algo que desaparece en poco tiempo, pero que podéis ayudar a que mejore pues aplicando calor. Suele ser la mejor medida para que ese bulto vaya desapareciendo. Y por último, otra causa que explica la aparición de una bola puede ser un simple quiste sebáceo, es decir, que en un folículo piloso se haya bloqueado la glándula sebácea que hay en la base del pelo y se vaya produciendo un acúmulo de grasa y eso va creciendo y notáis un bulto. Esto se corrige, se corta y se saca y no tiene ningún tipo de repercusión. Notaréis, a diferencia de los tumores, que son más blandos. Están a caballo entre lo que sería un tumor, que es claramente duro, a lo que sería un absceso.
¿de acuerdo? Un quiste sebáceo está un poco entre medio. ¿Qué debes hacer si ves una bola o bulto en el cuello? Pues de entrada lo más recomendable es que no lo toques mucho, de verdad, mejor no tocarlo. Ya lo has visto, lo has palpado, has notado su consistencia. Bueno, vamos a ver la evolución, pero no te pases todo el día tocándolo porque no es bueno. No intentes jugar a ser veterinario, y te lo digo con todo el respeto. No intentes, por ejemplo, drenarlo, porque puedes provocar una escabechina, ¿de acuerdo? Sé que es la tendencia muy habitual, que lo habéis visto hacer a lo mejor algún ganadero, pero un ganadero siempre tiene más experiencia en manejar animales y sabe o tiene más hábito en drenar abscesos que se dan en los animales. En el caso del perro no os lo recomiendo. Si el bulto era debido a un absceso y este revienta, es decir, se abre y drena de golpe todo el contenido al exterior, desinfección, limpieza y desinfección con un desinfectante. Vigila siempre, y esto es importantísimo, la cavidad bucal del perro. Mira que no tenga nada clavado en sus encías, que tenga la dentadura en buen estado, que no tenga ninguna infección en la boca. Esto te ayudará a entender la causa, pero que también te ayudará a tratarlo. Por ejemplo, si fuese un problema de sarro, aquí en este vídeo te explico cómo puedes tratar el sarro en tu perro. Y por último, si has visto que la causa de ese bulto que ha aparecido es por una picadura del insecto que sea, lo que tienes que hacer es coger hielo, lo envuelves en un paño y lo aplicas en la zona de la picadura. Y cuando haya reducido un poco la inflamación, agua y jabón y un betadine o un desinfectante de piel. Y ya como último consejo, salvo que sea un tumor, porque no te va a hacer absolutamente nada, yo siempre recomiendo, porque es lo que hago en clínica, dar un antibiótico. Para mí el antibiótico más seguro y práctico de dar es la amoxicilina. Sé que se necesita receta, pero os hice aquí un vídeo para que aprendáis a utilizar la amoxicilina de humana en el perro. En ese vídeo se os explica cómo podéis coger la amoxicilina que vosotros gastéis en casa y dársela a vuestro perro durante 2 o 3 días para que ese absceso, esa infección, esa picadura no se nos infecte y nos cree un problema más grande.